estoy indicando que es un conflicto con la situación. Primero que nada, tienes que entender en el tipo de organización y en qué estructura te mueves. Si tú te estás moviendo en una estructura, como acabas de comentar ahorita, que tiene una tendencia matricial, donde el funcional es el que dice y yo ejecuto, estás poniendo como antecedente que no hay posibilidad de revisar y definir esa situación. Entonces, por ahí evidentemente no vas a tener muy buenos No, resultados. no, lo que Entonces, pasa es, es una falla de comunicación gorda, porque como gerente de proyecto, lo primero que tienes que estar claro es y entender es, wow, esto que me están pidiendo realmente es así. Y si es así, es realmente vital. Y si es así, ¿qué lo justifica? Porque tú tienes que tener cartas bajo la manga como gerente de proyecto para que cuando la situación, que los requerimientos, sabiendo que los requerimientos se transmutan, o sea, tienen vida propia y se van cambiando, se van modificando a medida que pasa el tiempo. Es más, los requerimientos tienen una vida útil. Es decir, puede ser que en estos primeros meses esto sea fundamental, esencial, y pasado, qué sé yo, una circunstancia X, ya sea una decisión política de Estado X, sí, esta eso se ve mucho aquí. desaparece, Sí, ¿verdad? eso Entonces, se... ujú, bueno, pero esas son las circunstancias. Entonces, pero ujú, digamos, si son, supongamos que son situaciones de requerimiento que tienen que estar tocando la cadena de valor del negocio y son cosas para mejorar situaciones estratégicas de la organización para poder seguir siendo más productivos, X, vas a sacar una nueva línea de productos, X, lo que sea, que esos son internos, ¿verdad? ujú. Tú tienes que tener los argumentos de valor, ¿verdad? Que el funcional te dice, vamos a hacer esto porque ya lo tenemos, ya logré meter en el comité ejecutivo y tengo la partida y con esto ya me lo toman en el portafolio, entenderlo bajo esa estructura. En el portafolio o en la planificación estratégica de la compañía, este año vamos a abordar esto y esto y estas situaciones. Y te toca trabajar dentro de esas situaciones. Evidentemente, para tú abordar esas situaciones, tú tienes que entender la importancia que reviste trabajar esas situaciones en ese momento en esa organización. Segundo, si esa situación se desborda de alcance porque es más compleja y tú tienes que Ujú, picarla en más pedacitos, ujú, la única que lo va a picar, o la única persona que va a picar eso en pedacitos es el que le haya, pues que tenga la responsabilidad de comenzar a establecer esas funcionalidades o esas acciones. En este caso, fíjate que suele pasar que te denotan como gerente de proyecto, ¿verdad? ujú, Y ujú. realmente el proyecto como tal no está definido, simplemente hay una Sí, iniciativa ujú, trasladada al portafolio corporativo, el cual tiene que madurarse y desarrollarse. Pero si te están asignando a ti el rol por responsabilidad organizacional o el rol porque funcionalmente te corresponde hacer el papel de gerente de proyecto, pues hay que aterrizarlo. sí, Y no está mal. Es más, tú no tienes ni ujú, idea la ventaja que es aprovechar eso desde una posición positiva para ganarte y poder subir en tu nivel de relacionamiento. Porque sí, posiblemente, fíjate que como a veces nos expresamos, es el funcional, es aquel que está allá arriba al cual no llego. Pero como un gerente de proyecto, cuando hablamos de funcional, yo puedo hablarlo de manera negativa, haciendo esa, digamos, dándole esa connotación de aquella persona a la cual yo no llego, o como aquel asociado que me apoya es mi partner, porque tú tienes que tener una matriz de sponsors o digamos de sí, patrocinadores de esas acciones en la cual tú entiendes a cada uno de ellos el por qué eso genera valor. Y tienes que ganarte, porque eso hay que ganárselo, ujú, porque esa es la ujú, parte de liderazgo que tenemos que comenzar a desarrollar. Tienes que ganarte cómo me vinculo, cómo me relaciono, cómo me comunico, con qué a esta persona le gusta que nos reunamos por lo general o hablemos de esta situación o de este tipo de cosas estos días y estas horas, porque hay miles de factores, factores de labor como factores personales, y todo eso tiene que ser planificado y tiene que ser estudiado y medido por el gerente de proyecto, sí, porque si no, la primera situación que falla allí es la comunicación. ujú, Entonces, fíjate, es súper desanimante, súper, ujú. pero muy, muy, o sea, de verdad, Desmotivador. desestimulador, Ujú, desmotivador, tener que cargarse uno de una responsabilidad inmensísima como la del gerente del proyecto y que no pueda ni siquiera bostezar. ujú, Porque bostezar es, oye, si ya yo sé que me voy a lanzar del precipicio, o sea, me voy a lanzar de un acantilado y que el paracaídas no me, o que lo que me dieron fue un umbrella, ¿cómo se dice? Un paragüita para poder aguantar el salto de 50 metros, de que me estrello, me estrello. Pero, digamos, vamos a llevarlo a un contexto positivo, porque en ningún lado se ha dicho de que no se puede hablar, en ningún lado se ha dicho que yo no puedo redefinir, en ningún lado se ha dicho que yo no pueda entender, en ningún lado está escrito que eso es así. Y en gestión de proyectos, ninguna práctica lo dice. ¿Ok? Entonces,
la habilidad de liderazgo, y eso tienen que ver, cuando hablamos de liderazgo, y estamos hablando ya de cuestiones personales, de ustedes formándose ustedes mismos ante el contexto en que están de labor, en el contexto profesional X. O sea, el poder llegar y comenzar a quitarse etiquetas, el poder llegar y poder ver que sí se puede hablar con un director, de que sí se puede llegar a hablar con alguien, de que sí puede, porque yo, por eso es que les hablo del trabajo final y de desarrollar artículos. Antes, en otros diplomados, más que un artículo, les hacía que me presentaran una propuesta comercial, porque de este lado éramos un comité y ustedes tenían que vendernos y nosotros tener que aprobar eso. Y la idea es ponernos en esas experiencias. La manera como yo abordo el desarrollo dice mucho de la persona, dice mucho de mis capacidades, de mis habilidades, de mi maturity, de mi madurez en abordar este tipo de situaciones. Y evidentemente, lo que toda persona, todo cliente o parte interesada, sponsor, stakeholder, whatever, como lo quieran llamar, busca cuando se tomó el riesgo de conseguir un presupuesto para que logren desarrollar una iniciativa, para no llamarle requerimiento, vamos a llamarle iniciativa porque todavía no está perfectamente definido o X definido, es que tenga una persona que responda con el mismo nivel de responsabilidad con el que él está abordando el riesgo. ¿Lo ves? Y eso te lo tienes que ganar tú solita. Eso no lo ganamos los individuos, los que estamos desarrollando la gerencia, los que estamos asumiendo el rol de gerente de proyecto. Entonces, yo te entiendo perfectamente y entiendo cuando me dicen, no, porque los funcionales. Y lo entiendo porque esas son cosas que he vivido y que lo he tenido. Oye, pero pues nada, han sido del día a día. Y una de las cosas que sí tenemos que comenzar a superar es eso, de a poquito, ¿ok? No es que de la noche a la mañana, porque tampoco es ahora que nos vamos a poner como estas personas que, como soy gerente de proyecto, entonces ahora soy yo el que manda aquí. No, no confundamos poder con liderazgo, ¿ok? Es importante, el liderazgo se gana, es ese respeto a ese conocimiento, a esa acción, a esa interés que como persona, o sea, wow, eres el modelo, ahí estoy y todo el mundo lo ve y los puede certificar. El poder te lo da el rol, el puesto que tiene. O sea, entonces, a nadie tienes que decirle que eres directora. Todo el mundo sabe que eres directora. Y no entonces todo el mundo, para que entienda tus ideas y prevalezcan sobre tus ideas, tienes que estarle recordando todos los días que eres directora. O sea, no tiene ningún sentido. No sé, ¿me entienden lo que les estoy comentando? ¿Algún comentario, alguna otra experiencia que quieran ¿Y participar? cómo hacen para lidiar con respecto, por ejemplo, estás entrando en un nuevo equipo de trabajo, haciendo un poco mención al tema de la comunicación y de la resistencia al cambio por el nivel de cultura, ¿no? Por ejemplo, si tienes varias personas que ya son de cargo senior y estás entrando en un área de gerencia Alejandro, recién. permíteme un momentito, disculpa. Para redondear y cerrar la idea de Amarilis, ¿alguien quiere comentar, alguno quiere comentar, dar su opinión sobre lo que ha indicado Amarilis? Vale, Alejandro, lanza con tu idea, disculpa. O sea, siguiendo la línea del tema de la comunicación y el rol de liderazgo que se quiere tener, o cuál sería una estrategia efectiva, por ejemplo, entrando en un entorno de desarrollo donde todo el mundo tiene experiencia ya a nivel senior, por ejemplo, en esta sala que estamos hablando, y yo soy bueno en la parte de gerencia, hago las cosas bien, tengo una buena estrategia de planificación, pero ¿cómo me gano el liderazgo si ellos tienden a verte más inexperto que ellos? O sea, porque eso pasa mucho en las organizaciones ahora, por lo menos en la empresa donde yo estaba trabajando, pasaba un poco a la inversa. Era una empresa donde todos son muy jóvenes, pero todos son senior en su cargo, y cuando entró el nuevo gerente del proyecto, que era el rol de medio Scrum Master, medio PO, toda esa cuestión, no logró hacer bien el rol de Project Manager porque realmente el equipo de trabajo nunca se identificó con él. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, y eso es una realidad. Mira, ahí yo tengo cualquier cantidad de papers y tengo uno preparado que está desarrollando, llevo un tiempo desarrollándolo para incorporarlo en el diplomado, para que vean esas experiencias, sobre todo cuando tú tienes millennials walkers, ¿no? Yo no soy millennial, yo soy centennial. No, yo soy generación X, creo, si no me equivoco. Y bueno, y nos pasa, y nos pasa. Y entonces tú ves Oíste, tú que, eres de la generación mía. exacto. Entonces, bueno, exacto, exacto.
Y entonces, y te lo digo, y son cosas que he vivido. Me tocó vivir, por ejemplo, una situación muy particular. Bueno, no te voy a poner el cuento, vamos al detalle de la pregunta tuya. Primero que nada, fíjate que la cosa más difícil que tenemos nosotros en este caso, que manejar, primero, es la figura de liderazgo, porque nosotros tendemos a ver el liderazgo como algo impuesto, como algo de poder, algo que si no me dan, si no me nombran director o no me nombran X cosas de una organización, una estructura matricial, entonces no tengo el poder o la fuerza, ¿verdad? Y entonces, no te voy a decir que no ayuda, ayuda muchísimo, pero si no lo tienes, no lo tienes. Y por otra parte, entonces comienza a haber una diferenciación, evidentemente, que es natural, de edades, y por ende, entonces, de pensar que el que es más viejo no sabe, y el que es más nuevo suele ver al más viejo como, guay, aquí está el dinosaurio. Y eso viene, y es un error, digamos, les comento esto porque eso yo lo viví muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, yo estaba en mi época, era System Programmer en tecnología de 390, y después pasamos a los PCs y todo lo demás. Y entonces se veía la tecnología de mainframe como arcaica, obsoleta, el dinosaurio, lo viejo, tal, lo nuevo, todo lo demás, ¿verdad? Pero resulta que no hay absolutamente nada en la tecnología nueva que no haya estado en práctica y en funcionamiento en las tecnologías de mainframe. Ni siquiera las redes IP. Porque los protocolos SNA que se trabajaban antes iban con la misma estructura. De hecho, gracias al SNA nació el Token Ring, y a partir del Token Ring, bajo una filosofía de CM, bueno, eso es un protocolo de red, que aquí Henry nos puede ayudar un poquito más adelante, tenemos IP. Y bueno, y así evolucionaron las cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno, hay una resistencia fortísima, sobre todo porque además no hay nada más sabroso que crear clanes. Y digamos, clanes de tecnólogos. Hablo Scrum, yo soy el Scrum Master, tengo rol, porque además hay una tendencia en tecnología o en tecnólogo de tener recetas para resolver absolutamente todo. Y entonces muchas veces se respeta o se ignora los galones, la experiencia de las personas. ¿Ok? ¿Qué se tiene que trabajar allí? Bueno, no sé, yo no sé la relación, la realidad, el problema de la persona, no te lo puedo decir cómo lo iba a resolver. Mi experiencia en este caso, pues nada, te lo vas ganando poquito a poquito, te lo vas ganando, cuando te digo ganando, es que participas, hablas, evidentemente tienes que homologar tu lenguaje, es una cosa fundamental. ¿Por qué tienes que homologar el lenguaje? Para que puedas enterarte de qué es lo que se suscribe en el asunto, pero tú tienes unas horas de vuelo por arriba de cualquiera de estas personas, que son esas horas de vuelo, lo que te permiten es sensibilizarte en que las realidades se suscriben a lo que siempre pasa, es decir, hay asunciones, hay cosas que piensan que la fórmula mágica es utilizar una metodología y se acabó, pero cuando tú te expones a momentos más complejos y haces planteamientos con ellos de cosas más complejas, por ejemplo, cuando yo tengo que manejar una propuesta comercial de un año en una resolución de un desarrollo X y se la tengo que presentar a un cliente que le sabe, o mejor dicho, no le importa ni tres pepinos qué es Scrum o qué metodologías hace, sino que obtenga el producto y que el costo sea, digamos, lo que yo le digo, menos un 15, porque ya uno ya tiene olfato y sabe por dónde van los tiros con este tipo de personas. Y cómo lo haga, no le interesa. Y la cultura y lo que vaya a dejar de organización y de principios y tampoco le interesa, porque lo que interesa es que el producto esté, porque eso es lo que genera rentabilidad y eso le interesa más al tecnólogo y a más nadie. Lo vas viendo y te vas ganando esos galones, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que evidentemente del lado de la persona con experiencia o el viejito o el generación X, primero tiene que abrirse al millennial y entender las situaciones. Y después van a darse unas prácticas naturales, porque una de las cosas que suele pasar con los millennials en ciertas situaciones es que como no tienen elementos de referencia
para las situaciones que van a comenzar a abordar en organizaciones matriciales o de estructuras muy grandes. Entonces, mira, hay uno de los casos hablaba, y una de las experiencias hablaba, de que en una de las reuniones a una de estas personas lo mandaron a hacer una llamada telefónica. Okay. Y el teléfono que había era un teléfono de los de normal de antes, que son de botoncito. Y esta persona toda su vida lo ha hecho todo por el celular. Y no sabía cómo hacer la llamada telefónica. Entonces, fíjate, ¿qué está pasando allí? Que el millennial se vio expuesto a un medio que no era el medio tradicional de cómo resolver las cosas. Entonces, la naturaleza, en esas situaciones, la naturaleza para esa persona es cómo me desenvuelvo, cómo me gano liderazgo. Y evidentemente, romper el clan. Romper el clan significa cómo me logro integrar. No te vas a lograr integrar del 100%, ¿ok? Pero cómo logro participar del equipo sin ser un clan cerrado. Porque hay que respetar que esos clanes existen y que, digamos, en esas situaciones de diferencia de edad, eso pasa. Pero tengo que balancearlo con la comunicación. Entonces, yo tengo que dar muchísimo, el más viejo, tengo que dar muchísimo, tengo que hablar mucho y no verme mal o sentirme en una situación de que no logro ganar respeto por poder, ¿ok? Sino saberlo manejar. Claro. Y bueno, y ya se le presentarán mejores oportunidades también. A lo mejor lo que necesita era un cambio de organización y ya está. No lo sé. Pero digamos, la tendencia es eso. Y nos va a pasar, porque te va a pasar a ti como gerente de proyecto. Tú estás recién graduado y vas a ir y posiblemente te toque trabajar en una organización donde la edad promedio sea 65 años de todo lo que vas a trabajar. Amargadísimos de tantas horas de años de experiencia en los que están allí, hablan de temas extremadamente técnicos y de muy de ellos, y ven a cualquier Nobel como que, ¿qué va a hacer este crío aquí? Porque lo ven a uno como si fuera el hijo, ¿no? Claro. Y esas son realidades. Pero te los tienes que ganar. Y el ganarlo es cómo estableces tu participación de liderazgo. Cuando yo les comento esto de participación de liderazgo, ¿ok? Que suena teórico, yo les invito a que investiguen un poquito de cómo definen ustedes su branding personal. En el liderazgo, la definición del branding personal, de la marca personal que cada uno de ustedes son, es importante comenzar a conocerla. Entiendan que eso no es una cosa, un concepto netamente de marketing, de mercadeo, de venta de qué sé yo, desodorantes y de Axe y de wow, la moda y tal. No. Gracias a Dios, expertos lograron definir ese concepto de personal branding para que nosotros entendamos el valor que tenemos y sepamos cómo desde un proceso objetivo y no subjetivo vender nuestras cualidades y vender nuestras calificaciones. Comiencen a entender un poquito, investigar, comiencen a definirse. Es súper difícil, sobre todo los que no están expuestos a estas culturas, digamos, de venderse, porque no es fanfarronear, es saber hacer las cosas que dejan huella y que la gente reconoce en uno, porque esos son los elementos que fijan el liderazgo, son los elementos modeladores, son los elementos que ganan la confianza de tus clientes. Son los elementos por los cuales tú no sabes por qué cuando vas a un sitio, tú prefieres ir a ese sitio para comprar el teléfono celular o el artículo deportivo en esa tienda. No sabes, pero vas allí y compras esa marca. Pero hay algo allí que internamente en tu proceso límbico, el cerebro dice, aquí, esa es por donde me tengo que ir. Bueno, eso se gana o se logra resolver a través del personal branding, reforzando, digamos, tus aspectos de liderazgo y evidentemente con la comunicación. ¿Alguna otra inquietud? No sé, Alejandro, si respondí. Sí lo hizo. Ya no tengo más preguntas por ahora. Gracias. Vale. Seguimos. Ok. Ya un minuto. Shit. Vale. Se me quedó. Ok. Al final, la imagen aquí cómica, que si se dan cuenta, aquí tenemos lo clásico de un proyecto, ¿no? ¿Dónde va la fosa en los castillos? El gauntlet, ¿cómo se dice? El castillo, el acorazado de un castillo, donde están las torretas y tal, en la época medieval. ¿Dónde se ponía el pozo con el pozo con los cocodrilos? ¿Por fuera, alrededor del castillo o adentro? Afuera.
Bueno, aquí está el rey formando un zaperoco al contratista porque le está construyendo la fosa de cocodrilo dentro del castillo. Y esa es la definición de requerimiento. ¿Cree alguno ha vivido alguna situación similar? Así está entre manos. Bueno, pero suele pasar a veces, ¿no? Sí, todo el tiempo. Y bueno, lo interesante de esto es que después de todo el cliente es quien decide, en última instancia, si la calidad es aceptable. Y volvemos otra vez al temita de calidad. Fíjense que suele pasar, y les digo esto, ustedes como gerentes de proyectos van a estar en la disyuntiva si el modelo a seguir es el modelo de Six Sigma, es el modelo Scrum o es el modelo híbrido tradicional, qué sé yo, en el desarrollo de una cuestión, de una situación, un proyecto que vayan a gestionar. Y se van a ver presionados por la fuerza de la calidad, y la fuerza de la calidad que establece la organización es a través de directrices. Es decir, aquí las cosas se hacen, hemos gastado una millonada aplicando ISO 9000, y si no se hace como dice ISO 9000, pues entonces estamos fritos. Y van a tener esas presiones. Lo que yo les quiero comentar a ustedes es que acaso ISO 9000 es distinto a lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en los fundamentos. Y eso es a donde los quiero llevar. No, no es distinto. Los fundamentos van a estar allí. Y ISO 9000 es perfectamente adaptado, es perfectamente, ¿cómo se dice? Matching con los fundamentos que estamos manejando en este proyecto. Lo que no puede pasar, o lo que no debe ser, es que yo todos los proyectos los trate de resolver en su gestión como si fuesen, digamos, utilizando la misma herramienta o el mismo principio. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí voy a ser efectivo y asertivo, y en otros casos pues no lo voy a hacer, y más bien voy a generar desmotivación, voy a tardarme más y posiblemente sea más costoso. ¿Ok? Entonces, fíjense, como habían comentado anteriormente, si tengo requerimientos en los cuales o el alcance no está perfectamente definido, eso es por un caso, por el caso de las metodologías ágiles, el alcance, el requerimiento existe, pero digamos, el producto no está perfectamente definido o no se visualiza perfectamente. Y hay que poner una I gigantesca. Tengo el tiempo suficiente para que la parte interesada, si trabaja conmigo conjuntamente, lo logre definir. ¿Qué metodología utilizo? Scrum. Ideal, fundamental. ¿Por qué? Porque a la medida que voy produciendo, por las iteraciones, a la medida que voy pensando, voy produciendo y voy viendo y le voy dando forma. Entonces, el cliente comienza a percibir el producto de manera anticipada. Ahora, no me voy por Scrum, tengo requerimientos pero no tengo esa iteración fundamental de la parte interesada que le va a dedicar la cantidad de horas que necesito para definirlo. Bueno, puedo trabajar con metodologías RUP, por ejemplo, que no son iterativas, Scrum, pero son incrementales. Trabajan en waterfall, en cascada, pero generan productos intermedios que puedo hacer demos, puedo ir montando prototipos y puedo ir presentando para ir validando la dirección y sentido de lo que necesita. ¿Consume más tiempo? Sí, posiblemente. ¿Y sea más costosa? También, a lo mejor. Pero si el cliente no adolece de esos recursos, pues es válido y es perfectamente manejable. Pero está suscrito al contexto en el que estoy desarrollando esa gestión de proyecto. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Vale. Fíjense que hablamos de requerimientos y los propios del producto, que son funcionales, de rendimiento, de soporte hardware, de interfaz, de apoyo y mantenimiento de logística, de confiabilidad, en este caso ITIL. Y también tenemos los requerimientos del proyecto. O sea, no solamente vamos a tener que gestionar los del producto, los son del producto más los del proyecto. ¿Y qué son esos del proyecto? Aquellos que reúnen o poseen el proyecto para satisfacer un contrato, una política, un objetivo de negocio, y tiene que ver con el alcance, el tiempo, el costo, la calidad esperada a generarse o a integrarse con tiempo, gestión de reportes, procesos imperativos que tengo que cumplir, la planificación y control, regulaciones, garantías, normativas de la SUDEBAN, whatever, todo ese tipo de cosas. Los problemas, los requerimientos, si presentan problemas, tienen un impacto alto en lo que desarrollamos como gestión, pues o como producto, pues sí, evidentemente, si tenemos problemas no vamos a poder satisfacer. Desde el punto de vista del proyecto, vamos a gastar más tiempo y dinero y no vamos a tener un producto de valor.
eh, posiblemente esos problemas puedan hacer que sea imposible de aprobar, porque si yo establezco un requerimiento, tengo que tener posibilidad de probarlo, la solución. Mejor dicho, estoy abordando una situación problema, tengo que tener, la solución tiene que poder demostrar que minimiza ese problema o que afecta o resuelve esa situación y que puede ser probada. Y cuando puede ser probada es que partiendo de lo como estaba antes y con las cosas que hago ahora, puedo demostrar que se puede generar o puede ser definible como requerimiento. A ver, muchas veces hacemos cosas que resuelven el problema, pero no tienen capacidad futura de seguir creciendo. Entonces, ¡buah! Se mató. Va a durar lo que duró esa solución. Y la otra es que, bueno, pueden darte la cancelación completa del proyecto. Y eso son realidades. ¿Ustedes manejan ingeniería de requerimientos en organizaciones para la gestión de los requerimientos? ¿O entienden qué es la ingeniería de requerimientos? Por lo que veo, ninguno. La ingeniería de requerimiento está muy suscrita a los proyectos, a los grandes proyectos y a los proyectos militares que venían antes, de los años 70, por allí. Pero la cultura de ingeniería de requerimiento se sigue manteniendo. De hecho, hoy en día da hasta, en ciertas organizaciones, perfila el modelo de la organización. En aquellas organizaciones donde tienen una solución core, una aplicación core, que es sí, digamos, el negocio subsiste porque ese sistema o ese conjunto de sistemas que interactúan, si no está arriba o si no funciona, pues no se puede hacer absolutamente nada. Dependen totalmente de ese sistema. Van a ver que al final el modelo de gestión, el modelo organizativo que cubre eso, pues sigue o unas mejores prácticas del modelo operativo que establece, por ejemplo, un SAP y ese tipo de situaciones, y al final llevan implícito para el manejo de incidentes y el manejo de requerimientos este tipo de ingenierías o este tipo de organizaciones que se encargan de velar por el tratamiento oportuno del incidente, la conversión del incidente en un requerimiento, entender dónde debe aplicarse, después establecer las políticas de parchado o de releases y después del parchado y releases del deployment y después de publicación, digamos, de uso general o de uso general, de upgrade o de release definitivo al software que quieran aplicar. Ok, nos quedan 8 minutos, entonces vamos a avanzar. Les comento, no piensen que la filosofía de gestión de requerimientos, ingeniería de requerimientos no existe, ya los tienen muy marcadas y posiblemente a veces hasta hacemos caso omiso de ellos. Y sobre todo cuando decimos que cosas como que es que el funcional no los dijo o si lo dijo, porque comienzas a darte cuenta que el funcional posiblemente no hace ninguna requerería de requerimientos o no tiene un control de requerimientos. Alguien debe velar por eso si tiene sentido para lo que se está manejando o representa valor para la organización. Entonces, ¿tiene algún sentido o beneficio la gestión de requerimientos? Sí, mejora la calidad de los productos, minimiza el uso de los costos. Esto está entendido muchísimo a niveles altos de la organización y sobre todo aquellos que establecen estructuras de operación, por ejemplo, un modelo de operación como SAP o otros modelos de operación de productos o de entornos core, ¿cómo se llama? Esenciales de operación a nivel de intraprocesos, ¿ok? Y si saben establecer, sobre todo en las compañías que desarrollan el SAP, me van a decir que no tienen una gestión eficiente de requerimientos, totalmente. ¿Okay? Internamente en nuestras organizaciones, al final lo que hace esto es que el poder aplicar esa gestión de requerimientos te hacen que tú, para poder ser percibido y obtener un producto de alta calidad y ser percibido como bueno, digamos, en ese producto, un Microsoft, un SAP, un Oracle, cualquiera de esas empresas, hacen conformidad con estándares y regulaciones de desarrollo. Y es cuando entonces tenemos, como los casos de mejores prácticas de ITIL, tenemos a Six Sigma como metodología o estándares de gestión de procesos, tenemos al CMM como el Capability Maturity Model que se aplica y empresas que tienen un nivel 3 de Capability Maturity Model, sus productos son extremadamente costosos. ¿Pero por qué? Porque la probabilidad de que tengan fallas son prácticamente mínimas. ¿Y qué establecen estos estándares? Bueno, que en todos sus procesos son altamente repetitivos en la documentación, en el modelo de gestión, en la atención de incidentes, en cómo resuelven los tiempos y el cumplimiento de los SLA, bueno, 1000 cosas más. El estándar ISO 9000 es uno de esos estándares que también ayuda a que cumplas con esos niveles de calidad. A ver, seguimos.
Wow, sí tarda. Ok. Está perfectamente claro en las organizaciones que el uso de técnicas de gestión de proyectos proporcionan ventajas. Y ahí las tienen en las láminas, todas las ventajas que ellos conocen, que generan. Pero hay realidades. ¿Cuántos de nosotros estamos en organizaciones que entienden o que tienen un modelo donde la cultura de gestión de proyectos es abocada, es exaltada, es realmente manejada, entendida y dada la importancia que se requiere? Pues muy poca. En proyectos, hablar de calidad, ¿a dónde, qué implicaría? Estaremos hablando de cumplimiento de requerimientos y o de superar expectativas y necesidades de la parte interesada, desarrollar buenas relaciones con la parte interesada para entender lo que significa para ellos calidad, porque a mí no me sirve de nada decir que yo cumplí con lo que tú me estás diciendo, si para ellos eso que estoy cumpliendo no tiene ningún significado. Y los otros elementos o procesos que están involucrados tienen que ver con la planificación de esa gestión, identificar esos requisitos, las normas de calidad que tienen que cumplirse para que ese requisito tenga valor, y de asegurar esa calidad. Y entonces, bueno, en este contexto lo que estamos viendo es, pues, cómo yo desde el punto de vista de gestión de proyecto, pues controlo los tiempos de respuesta, el rendimiento, la demanda de crecimiento, la integración de servicios de IT en todo lo que es la implantación de ese producto final. Vale. Y otro proceso interesante es el de control, de monitorización, o sin monitorización, no se puede monitorizar, eso no existe. Los productos específicos del proyecto que cumplan normas de calidad pertinentes en el tiempo que se determine, en la forma de garantizar que se genera la calidad esperada. Digamos, ahí hay instrumentos como diagramas de Pareto, elementos de control de la calidad, muestreo estadístico, para saber de que las cosas que se están implantando, las cosas que están desarrollando, se están cumpliendo con esos lineamientos, esos niveles mínimos exigidos de operación o de funcionamiento. ¿Qué nos queda para, como gerente de proyectos en todo esto? Bueno, primero que nada, que con el grupo de proyectos y con nuestro equipo de proyectos vamos a tener que comenzar a ser repetitivos en ciertas cosas. Y en esas cosas que vamos a ser repetitivos, lo que queremos es que comencemos a trabajar lo que se llama una práctica común. Es decir, que los mecanismos que vayamos a utilizar para la elaboración de los reportes de avance, la justificación de cambios de alcance, el manejo de problemas e incidentes, y todo lo que tiene que ver con la relación del día a día del trabajo, tenemos que convertirlo en una práctica común. Por eso que en el modelo Scrum ya tienen una práctica común más o menos desarrollada. Tienen roles y tienen acciones preestablecidas. Las reuniones diarias de seguimiento, las reuniones quincenales de seguimiento, después las reuniones de cierre de iteración y de arranque de iteración y todo lo demás. En la gestión de proyectos es más libre esa figura, pero digamos, como gerente de proyectos tenemos que comenzar a establecer esa práctica común basada en el estilo del modelo de gestión que vayamos a trabajar. Al final, ¿qué afianza eso? La posición de liderazgo del gerente del proyecto. Existe la gestión de proyectos, tenemos expectativas de requerimientos del negocio, nosotros vamos a estarnos moviendo de forma continua en este proceso de gestión, alcance, planificación, evaluación, control y cierre, de forma continua, vamos y venimos. Esto, basado en los modelos, ya sean adaptativos, iterativos, tradicionales o extreme, van a ir cambiando la forma de opción continua que vamos a estar trabajando. Es un proceso de cascada, va este primero, después este, después este, después este. Es un modelo adaptativo. Haces estos 3 cierres y vuelves a repetir estos 3 cierres, vuelves a repetir estos 3 cierres y así vas generando productos. Y ya vas haciendo hasta pequeños cierres posiblemente. Todo depende. Ahora, lo que sí es fundamental es que vamos a aprender técnicas y herramientas, pero en nuestra gestión o nuestra administración del proyecto vamos a aprender de procesos o de las áreas de conocimiento de alcance, vamos a integrar experiencia y conocimiento de la gestión del tiempo, de la gestión de los costos. Realmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el alcance, vamos a gestionar o administrar el tiempo, los costos, los recursos, los riesgos, las comunicaciones formales e informales, la calidad para hacer cumplimiento, delineamiento y cosas que tengamos que tener manejar allí. Si tenemos relaciones con terceros, todo lo tiene que ver con la procura y la gestión de la parte interesada. Fíjate que no estamos hablando, la comunicación posiblemente la vemos interna al equipo y de la parte interesada, pero no es lo mismo gestión de las comunicaciones que gestión de la parte interesada. Aquí es entender el rol que tiene la parte interesada para patrocinar
a ti como gerente del proyecto en el desarrollo de estas acciones. Y quién van a estar a favor, quiénes están en contra, y vas a entender por qué cuando estamos hablando de un requerimiento, fulanito se pone morado en una reunión y el otro está feliz porque el otro se pone morado. Y entenderlo y saber qué debo hacer y que no, porque yo tengo que ser un elemento neutral, no me puedo polarizar en estas cosas. Porque si me polarizo, entonces ya perdí la mitad o el 50% de los sponsors que necesitaba para poder desarrollar el producto. ¿Lo ven? Y evidentemente, el producto que esté manejando tiene que ser de valor y tiene que ser de valor. Y cuando digo de valor, repito otra vez valor a las estrategias tácticas y operativas de la corporación. Si no, no estamos haciendo nada, pero absolutamente nada, gastando dinero, tiempo y posiblemente peleando